Buen día, estimado docente. Para el cumplimiento de las 16 horas del trabajo de vinculación, hemos decidido trabajar con el área de Belisario Quevedo, ubicado en una parroquia rural de aquí, de la ciudad de Latacunga, ¿no? Esta ciudad, en esta parroquia sobre todo, al ser una población indígena, se logra encontrar muchos pacientes o personas que están pasando por algún tipo de caso de violencia o que desconocen que están sufriendo algún tipo de violencia. Para esta sesión nos hemos tratado de contactar con alguien que es parte de esta comunidad como profesional de la salud, ¿sí? Que es la doctora Daniela. Ella nos va a hablar un poquito sobre cómo lleva su programa de violencia en este sector. Muy bien, mucho gusto con todos y muchas gracias por tomarme en cuenta y estoy gustosa de responder las preguntas que ustedes tengan. Bueno, pues para empezar, como comentó mi compañero, la doctora Saltos ejerce lo que es eh, la intervención con personas que son víctimas de violencia en esta parroquia rural. Y bueno, pues su aportación nos serviría mucho, ya que como nosotros nos estamos preparando para esta área de psicología, nos gustaría saber principalmente cuáles son las estrategias o qué técnicas podemos emplear en estas pacientes, ¿ya? Entonces, para empezar, nos gustaría primero conocer un poquito más sobre usted, de pronto cuál fue su trayectoria o qué sabe un poco de los programas de violencia, con quienes se trabaja, y bueno, pues cómo reaccionan estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Pues claro, bueno, yo ingresé a esta fundación hace más o menos 4 años. Cuando yo ingresé a trabajar acá, pues principalmente fue la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Esta fundación o este trabajo me ha enseñado mucho a escuchar sin juzgar, a crear espacios seguros en donde estas personas que son víctimas puedan expresarse sin miedo. De igual forma, apoyamos no solamente a la víctima directa, sino también a su alrededor. También hay niños que sufren o que son víctimas o que se crecen en este entorno. Tenemos también adultos mayores que son vulnerables en condiciones de igual forma de violencia. En ciertas ocasiones he podido participar también en un centro comunitario en donde ofrecemos esta ayuda psicológica, asesoría legal, porque tenemos un trabajo multidisciplinario, y también realizamos talleres de empoderamiento, sobre todo para estas personas que han sufrido diferentes formas de violencia o exclusión social. En todos estos años, pues siempre hemos tratado de ir más allá de la atención puntual, de que se acerque la víctima y todo, sino también crear una red de apoyo que sea sólida y que pues de esta forma se puede incluir a la comunidad, instituciones públicas, organizaciones civiles, también privadas. También hemos tenido el apoyo de ellos, y de esta forma vamos a garantizar el acompañamiento efectivo y sostenible para estas personas víctimas. Bueno, entonces básicamente lo que usted pudo notar en la comunidad es que cuando tenemos víctimas de violencia no simplemente vamos a dar seguimiento a lo que es a la persona que sufre de la violencia como tal, sino que aquí ya también se desgloba lo que es un círculo que, como hablamos principalmente de violencia de género, si bien es cierto, se enfoca principalmente a mujeres que son violentadas, también se puede dar el caso contrario, pero quienes más sufren son a veces los niños, y entonces en estos niños es quienes se reflejan sus comportamientos, y pues bueno, también lo que tienen es ansiedad, depresión, se reprime, o incluso llegar a caer en los que son vicios, ¿ya? Tengo entendido que ustedes también trabajan con, por ejemplo, Ministerio de Salud, con lo que es MIES, o sea, con instituciones que les ayudan, ¿verdad? Ya, bueno, doctora, gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál es la población más frecuente que atienden y cuál es la principal problemática que suelen enfrentar? Bueno, como ya lo mencionaron también, principalmente atendemos a mujeres adultas, jóvenes, que rondean entre los 20 a 45 años. Son aquellas que enfrentan violencia doméstica, muchas veces también existen o están en un contexto de precariedad económica, y también ahí son víctimas de ese tipo de violencia. De igual forma, a los niños que viven en esos lugares con violencia o con abuso o con negligencia también por parte de sus padres, adultos mayores que han sufrido maltrato o aislamiento social, que sus hijos los abandonan, etc. Entonces, las problemáticas que nosotros, o sea, son muy variables.
son múltiples, son complejas. Va desde la violencia física, la violencia psicológica, abuso sexual, también tenemos algunos casos, incluso por casos de negligencia, desnutrición en los niños, falta de acceso a los servicios básicos, desempleo, problemas de salud mental, como habías mencionado, depresión, ansiedad. Y pues en muchos de los casos todos esos problemas se enfocan en un solo paciente. Entonces eso genera un ciclo de vulnerabilidad y pues por eso requiere la atención integral. Por ejemplo, una mujer puede sufrir de violencia económica por parte de su pareja, lo que va a limitar el acceso a sus recursos para cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo. Y esto dificulta pues el proceso de salida de una situación abusiva. Entonces de esos tenemos muchos casos. Así también la estigmatización social también y el miedo a represalias, ¿no? En caso de que haya una cierta denuncia. Claro, hablábamos sobre todo de la comunidad, ¿no? Al ser una comunidad, sobre todo del área indígena, suelen tener más represión social, ¿verdad? Sobre todo lo que se busca es que ellos tengan un poquito más de empoderamiento, ¿no? En cómo se socializan, a veces creo que ellos, lo poco que he logrado ver en el tiempo que he vivido aquí, es que ellos solamente suelen tratar con personas de su propia cultura. Sí. Y tienden a no querer, a rechazar a personas de afuera por tal vez algún tipo de prejuicio psicológico o algún tipo de maltrato que sufrieron en algún momento de su vida, ¿verdad? Claro, exactamente, por eso es que hacemos este tipo de talleres, pues que, como tú dices, fortalecemos el empoderamiento, porque sí son mujeres que son muy reprimidas por parte de su pareja, porque tienen a su pareja como la cabeza, etcétera, entonces sí son muy reprimidas. Claro, aquí lo que es Belisario y Toledo, al ser una población rural, bueno, tenemos también lo que son los limitantes culturales. Tenemos todavía pacientes que, bueno, vienen de una raíz de que a mi mamá le pegaron, a mi abuela le pegaron y siguen con su esposo y realmente no reconocen que son víctimas y siguen en ese ciclo porque ya lo normalizan. Exactamente. Entonces, esa es una de las principales que yo creería que estamos hablando de lo rural. También, como mencionó usted, en el caso de la violencia económica, en esta zona pues a veces son los esposos los que salen a trabajar y dejan a las mujeres el cuidado con los niños. Y simplemente algunas no les dejan trabajar o simplemente les hacen creer que sirven para cuidar niños y o sea, no las dejan progresar básicamente. ¿Ya? Y ahí es donde las mujeres se encuentran reprimidas, no están empoderadas, no tienen su propio sustento y bueno, pues también puede ser en mujeres muy jóvenes, como dice, de los 20 25, pero también incluso hay adolescentes que ya tienen sus hogares, porque digamos ya es tradición en la familia que se casen desde muy jóvenes o que la junten con otra familia para hacer crecer, no sé, las ganancias, porque en este lugar que estamos nosotros hay población que tienen tierras, tienen ganados, y entonces, como quien dice, no dejan a la mujer ser libre, ir a sus estudios, elegir su pareja, ni en qué momento casarse o no tener, y así mismo también los limitan en lo que es el conocimiento de la salud sexual y reproductiva. No los dejan, en el caso de las mujeres que se quedan de los hijos, he escuchado que los esposos no las dejan ligarse, o sea, no las dejan que se cuiden, porque bien dicen que son para tener hijos o que de pronto así se dan cuenta si son infieles o no cuando ellos no están. Entonces también nos gustaría saber si usted más adelante, si tiene alguno de esos casos que haya visto de pronto en su fundación, también nos comente. Claro. Pasamos a la otra pregunta y es sobre qué es la violencia de género básicamente, ¿no? Y sobre cómo se aborda en esta comunidad. Pues bien, la violencia de género es una manifestación profunda y muy compleja de desigualdad social que pues se basa en el ejercicio del poder y el control que una persona ejerce sobre otra, básicamente, independientemente debido a su género o a su identidad de género también. Este tipo de violencia pues vemos que afecta principalmente a mujeres, a personas que no se ajustan a los roles tradicionales como estábamos comentando, o que manifiestan en múltiples formas que van mucho más allá de la agresión física. También aquí engloba la violencia psicológica, que pues bueno, se traduce en cosas como humillar a tu pareja, amenazarla, manipularla y tener conductas que van a deteriorar su autoestima y a la salud mental de la víctima. Perdón, doctora, entonces, por ejemplo, esto que nos
fuera de las afectaciones que son mínimas, como quien dice, no se notan, también son consideradas violencia. Claro, son pequeñas cosas o pequeñas actitudes o comportamientos que lo normalizamos o que se ha normalizado en la familia. Yo lo que he podido conocer o investigar por allí es que existen ciertas herramientas, como por ejemplo lo que es el iceberg de la violencia o el violentómetro. Más o menos el iceberg querría decir como que lo que nosotros vemos que sería lo más grave. Claro, o sea, el iceberg es, bueno, en la punta es lo que nosotros vemos, pero más allá de todas esas actitudes o de todos esos micromachismos se esconde una violencia terrible, que va pues de generación en generación, como lo hemos mencionado. Pero sí, decían que con el simple hecho de, o sea, hacer una violencia psicológica, hacer tratarte mal, limitarte lo económico, un empujón, una escupita, una humillación, hasta incluso una mentira es considerada algo de violencia. Un insulto, el de decir estás fea o eso te queda mal o estás gorda, eso también es violencia, creo que porque eso afecta a la autoestima. Yeah. Y en el caso del violentómetro, esto era como para medir que íbamos de verde, amarillo y rojo. Y eso nos iba a indicar, como quien dice, cuándo ya salir. Que lo ideal sería salir en el amarillo y no en el rojo. Exactamente, que no progrese más las manifestaciones o la violencia, ¿no? O sea, tratar de decirles a las víctimas, pues, que busquen ayuda. Claro. Estas personas se consideran víctimas al momento de que uno se contacta con ellos, ¿aceptan su rol de víctima o básicamente ellos suelen ignorar el problema principal? Suelen ignorarlo en muchos de los casos, pero ellos ya se consideran víctimas. O sea, no necesariamente ellos tienen que decir, ¿sabe qué? Soy víctima de tal. Lo pueden manifestar de cualquier otra forma. Lo que pasa es que también, por ejemplo, en el caso de las mujeres que son violentadas, muchas veces no denuncian estos casos por temor a represalias, porque incluso a veces no se toman muy en serio estas denuncias y si llegan a salir tienen miedo de que les hagan algo. Y además también existe la parte de que consideran que la persona que fue violentada fue la mala. ¿Ya? Y entonces la van a ver mal, por ejemplo, no, por tu culpa tus hijos se quedaron sin padre, no, es que si me separo ya no voy a tener quien me dé sustento económico, cómo voy a comer, cómo voy a trabajar. Y entonces eso es como que principalmente les limita y no tanto que no reconozcan, sino que les da miedo por estas represalias o estas consecuencias. Claro, y sobre todo también la opinión social, ¿no? Siempre una mujer divorciada pues ya la ven diferente, etc. Claro, y no solo la mujer divorciada, sino que digamos que si esta mujer ya se divorcia y quiere reiniciar su vida, es mucho peor. También es muy violentada, o sea, muchas personas la agreden diciendo que bueno, pues que tiene conductas sexuales inadecuadas, que está poniendo mal ejemplo a sus hijos, y entonces eso también las reprime y no las dejan poder. Claro, y sobre todo yo he podido ver casos muy cercanos aquí, ¿no? El caso ahora poco de una señora de que ella básicamente, no sé si será algo de estigma social que tenía ella, pero cada vez que el esposo le pedía a ella regresaba con el esposo, quedaba embarazada y él la volvía a dejar. O sea, ella llevaba 5 hijos y seguía en la misma situación, ¿sí? Tanto que para ella ya se le vuelve normal, ¿no? Y a veces uno le pregunta si ya desea, si en algún momento ha pensado algún método, algún tipo de, para ya no tener hijos y ellos responden que no. O sea, a pesar de que tienen mucha intervención de fundaciones, de ministerio, de MIE, se ve que a veces no llegan a comprender la magnitud de cómo son violentadas. Claro, por eso es que tratamos de tratar, o sea, con terapia, con muchas sesiones, para que las víctimas pues puedan ver más allá y romper estos lazos que pues se heredan de generación en generación. Sobre todo creo que en estos sectores lo que falta es un poco más de empoderamiento por parte sobre todo de las mujeres, ¿no? O sea, yo siempre he considerado que cuando una mujer se empodera en su casa, más que cualquier otro miembro de la familia, es un ejemplo para todo el círculo familiar. Claro. En algún futuro ellas pueden romper el círculo de violencia. Ese es el objetivo de todo este trabajo. Y fuerte de esto hay que enfocarse que la violencia de género no solamente va a afectar de manera individual,
dijimos, esto también Ujú. tiene bastantes consecuencias, incluso hasta para la comunidad. Porque, por ejemplo, de estas familias que son monoparental y que se separan, son los niños que generalmente suelen tener problemas en colegios o que suelen caer en vicios, drogas, alcohol, y eso igual es un daño para la comunidad. Claro, una falta de desarrollo social existiría. Como siguiente punto también quisiera que nos hable un poco de los tipos de violencia que existen. Aunque ya hemos mencionado, nos gustaría que nos detalle un poquito cada una de las que usted considere. Claro, bueno, podemos empezar por la violencia que la mayor parte de la población conoce, que es la violencia física, que es lo que nosotros podemos palpar, es algo más visible. Entonces es pues el uso de la fuerza para que causa daño a otra persona. Puede incluir golpes, empujones, patadas, incluso hemos tenido casos de quemaduras o cualquier tipo de agresión que va a afectar a tu integridad física. Como les dije, pues es lo más visible, pero no siempre es fácil de denunciar, que es algo que también comentábamos, especialmente cuando pues, el agresor se encuentra dentro de casa. Es un padre, es la pareja o un familiar que vive con ellos, entonces es muy, muy difícil de que la víctima denuncie. Pues, ¿usted cree que, por ejemplo, estos tipos de violencia física son como una forma de someter a las víctimas, por ejemplo? Claro, es una forma de chantaje también, porque saben que si hay una denuncia habrá más golpes, porque lastimosamente, pues bueno, en ocasiones los niños no los amparan completamente, entonces les mandan al mismo círculo de la violencia. Pero, por ejemplo, yo en mis prácticas tuve una paciente, se nos acercó, vino primero a una consulta normal y de pronto comenzó a llorar y nos comentó que bueno, su pareja la agredía, ¿ya? Y que incluso la obligaba a tener relaciones, pero que la golpeaba, pero la golpeaba en zonas donde no eran visibles, cosas que nadie se daba cuenta. Es decir, no la golpeaba en el rostro, pero sí la golpeaba en el cuerpo. Y también la tenía amenazada. Ya por dentro la señora tomó la decisión, como dice, de vivir con los papás, pero igual se fue con el agresor. Y él le decía como que el día que se vayan tus papás, nos quedemos solos, te mato. Ya, entonces la tenía con esa violencia psicológica, física e incluso hasta sexual. Pero la paciente no quería denunciar, dijo que no se denuncie porque si lo denunciábamos él iba a tomar para represalias y capaz les la mataba. Y como tenían hijos de por medio, también existe miedo a dejar a los hijos y entonces ellas prefieren callar y seguir aguantando el maltrato a que pasen mayores. Claro, de eso sí tenemos muchísimos casos. ¿Otro tipo de violencia que nos pueda mencionar? Bueno, la violencia psicológica también es muy importante añadir acá, porque pues afecta a la persona sin dejar huella. E incluso a veces la violencia psicológica es la que más pesa, ¿no? Porque pueden vivir años así. Porque, no sé, incluyen insultos, humillaciones, como decíamos, amenazas, manipulaciones, incluso aislamiento y hay control excesivo. Y a veces no necesariamente es un conviviente, puede ser una pareja de enamorados que también puede ejercer ese tipo de violencia. Esto obviamente va a generar una disminución en la autoestima de la víctima, el paciente tiene miedo, genera ansiedad, también va a afectar la capacidad de esa persona, de la víctima, a tomar decisiones, porque siempre va a tener a alguien que va a decidir por ellos. O incluso la violencia psicológica puede ser gradual, como ya hablábamos del violentómetro. Entonces puede empezar con pequeñas cosas, pero cada vez se hace más grande y puede llegar a otro tipo de violencia. Pero, o sea, esta violencia psicológica va a hacer que la persona no fortalezca su autoestima. Que se va a sentir mal, va a necesitar que alguien más decida por él y sobre todo no se va a sentir capaz, porque la otra persona, por ejemplo, le puede decir, sabes que no sirves para nada, o eres tonta, o así simplemente ese tipo de insultos y ya llega un punto en que tanto se lo repiten que las personas empiezan a accederse. Entonces, les afecta. Incluso a veces ellas no suelen decir nada y ahí es donde tenemos los problemas graves de depresión severa y que incluso pacientes llegan a suicidarse porque ya la violencia psicológica ya es demasiada. Y como usted dice, al no dejar huellas, entonces nadie me cree. Peor aún porque a veces las personas que son el agresor, a veces suele ser alguna persona que ni siquiera da señales. O sea, puede ser que afuera con las demás personas sea una excelente persona,
digamos, pero que en el medio interno, en la casa, trate mal a su esposa y a sus hijos, pero muchas personas no lo ven. Y al hacer esta violencia psicológica, entonces prácticamente la víctima se va afectando, y al ver que no tiene el apoyo de la parte externa, pues también se siente mal, ¿no? Bueno, también hablamos algo de violencia sexual, que nos dicen que en adolescentes menores de 15 años, ellos no pueden consentir una relación sexual, y en mayores de 15, en cambio, ya pueden tener un consentimiento para una relación sexual. Pero, ¿qué sucede en estos casos? ¿Cómo se aborda cuando es un adolescente menor de 15 años que ya ha tenido relaciones sexuales? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso, Pues básicamente? bueno, cuando acude al establecimiento de salud, se abre inmediatamente el formulario de violencia. Entonces nosotros necesitamos recopilar los datos del agresor, etc. Entonces nosotros eso comunicamos a esa fiscalía como parte de salud. Nos comunicamos con fiscalía, pues ellos se encargarán, reabrirán el proceso y pues ya se encarga la parte legal. De investigar De investigar si en realidad fue abuso, pero siempre abrimos el formulario de violencia. Y cuando tenemos uno de estos casos, por ejemplo, una menor de 13 años embarazada y que quedó embarazada y la madre le ha obligado a vivir con quien la embarazó, eso también es un tipo de violencia. Claro que sí. Es un tipo de violencia y pues obviamente también es la parte legal la que se encargará de la sanción, etcétera, a quien tenga que encargar. Y pues nosotros Entraría tanto como una violencia psicológica como a la vez una violencia también de tipo sexual. Claro, serían ambas. Y en ese caso, incluso también si estamos hablando de una embarazada menor de 13 años, que esto es consentido por la madre o por los representantes, yo creo que ya también sería más bien una grave violación a los derechos humanos. Claro, es que ahí viene en cambio también la parte de las tradiciones. Entonces es un poquito difícil trabajar con las comunidades. Pero eso pasa más en lo que es las comunidades indígenas. Exactamente. Pero porque ahí todavía existen las creencias de que las mujeres solamente están para tener hijos y para casarse, y incluso esas son las personas que no les dejan estudiar, que es principalmente el feria. A veces simplemente el estudio, los padres dicen no, solo para los hijos porque ellos van a trabajar, y a las niñas no les dejan estudiar. Pero otra cosa que también se ve mucho en estas comunidades que tienen un poquito de, digamos, de violencia en los ámbitos de trabajo, ¿no? Al ser personas que tienen pocos estudios, que vienen de alguna comunidad, se ve que con ellos las empresas tienen mucho poder sobre ellos, que no es en el caso de, por ejemplo, nosotros que en un trabajo tenemos el respaldo que si nos enfermamos nos va a cubrir el IES, pero en el caso de ellos se ve que a veces cuando tienen un permiso médico o necesitan un descanso, las mismas empresas de aquí no les quieren dar el permiso para que ellos puedan, digamos, recuperarse de manera satisfactoria, ¿no? Sino que los quieren trabajando, tengan lo que tengan. Entonces sería un tipo de violencia a nivel tanto, a nivel de trabajo o institucional sería, ¿verdad? Sí, eso pasa mucho en lo que son las embarazadas. Porque, por ejemplo, existen en este sector lo que son, saben trabajar lo que son brocoleras, así en este lugar de cultivo, y no les dejan venir incluso a los controles. O, por ejemplo, tampoco les dejan elegir el método anticonceptivo por el cual cuidarse. Porque, por ejemplo, en el caso de los implantes, no les permiten porque dicen que al hacer fuerza les va a doler el brazo, les va a exceder su trabajo. Y claro, y si se les llega a hinchar o algo, no les dan permiso para que ellos puedan recuperarse, ¿no? Bueno, y doctora, ¿qué opina sobre la violencia económica? Pues bueno, es algo que también vemos mucho en esta comunidad, como ya habíamos hablado desde un principio. Hay muchos agresores que pues controlan los ingresos de la familia y sí limitan la independencia de cada una de las personas, o sea, sobre todo de su pareja, puede pues obviamente, como decíamos, ¿no? Que la pareja no trabaje, impedirle eso, que no salga, apoderarse de su dinero, incluso puede haber personas que trabajen, pero les quitan el sueldo, entonces eso también es un tipo de violencia económica, que también vemos muchísimo. Y aparte de quitarle el sueldo, digamos, le limitan los gastos, solo para esto, lo otro, y si es su dinero, ni siquiera le dejan gastarse en algo para ellas mismas. Exactamente. Y los agresores principalmente sí gastan su dinero y ocupan el dinero de las víctimas. En el caso de lo que es la violencia social, ¿qué nos puede comentar? Bueno, esta violencia
o también llamada como que simbólica, se expresa pues a través de los estereotipos de prejuicios o las normas de la cultura que pues legitiman esa desigualdad, como hablamos, o sea, como son parte de su cultura, entonces no permiten, por ejemplo, como decíamos, los divorcios, por poner un ejemplo. ¿Por qué no? Porque si ya te casaste, tienes que estar con tu esposo hasta que la muerte los separe. Entonces, eso también sí refuerza como que los roles y comportamientos que subordinan a ciertos grupos, principalmente a las mujeres. Esta violencia sexual pues incluye la exclusión, la marginación de las personas o de las comunidades. Y aquí también incluiría lo que son las personas que pertenecen al grupo LGTBI, También. porque también entran lo que son prejuicios y estereotipos, ¿verdad? Exactamente. Y viene la discriminación hacia las personas que pertenecen a esa comunidad. Y dentro del ámbito público, o sea, digamos a nivel salud, ¿crees que se presenta también violencia en los hospitales, centros de salud? Sí, a eso es a lo que llamamos a la violencia institucional. Cuando ciertas instituciones fallan en proteger a estas víctimas de violencia, que puede ser, no sé, en casos de hospitales, en las comisarías, incluso a veces en los tribunales se ignora, se discrimina o no se brinda una atención adecuada a las víctimas. Entonces dejamos pasar una denuncia, O etc. convertirlas en víctimas también cuando no les dan una atención por el tipo de Claro. raza o etnia. Exactamente. Entonces esto genera desconfianza, sobre todo en la comunidad, por eso es que muchas víctimas no denuncian. Sí, o sea, cuando hablamos de la violencia institucional no es tanto también decir que como el agresor, digamos, un empleador a un empleado, sino también una agresión que genere una institución hacia un paciente. Ajá, exactamente. Eso también puede estar incluido en lo que es la violencia obstétrica, que es en el caso de que, por ejemplo, las obstetras, los ginecólogos, cuando una mujer tiene varios hijos, le dice que ya basta con los hijos, ¿no? Ya para ligarte, ya tienes demasiado, ya no puedes seguir pariendo, o por ejemplo, si están las mujeres enfrentando su dolor de parto, les dicen, pero para hacer otras cosas no te dolían, o así, las tratan muy mal. Entonces, eso también sería un ejemplo de violencia social. Claro, porque es parte de la institución quien está generando violencia, cuando debería ser al contrario, debería generar un hábito, un soporte, un apoyo para esa víctima. ¿Usted cree que también son víctimas de violencia aquellos pacientes o aquellas personas que ya están, digamos, en las últimas etapas de su vida y que por algún diagnóstico final de que no va a sobrevivir a la enfermedad no les quieran a veces brindar atención? Sobre todo en los servicios de emergencia, en hospitales, porque ya los dan como pacientes moribundos. Claro que sí. Entonces ahí también falta el sistema y pues la atención tiene que ser integral como lo dicta la Constitución, o sea, es universal para todos aquel que pise territorio ecuatoriano. Ya. Una preguntita y quería acercarme más al ámbito de cómo es la identificación y diagnóstico de estas personas, ¿no? Y es cómo detectan que una persona está en situación de vulnerabilidad y si tiene algún protocolo o instrumento específico para evaluarlo. Claro, pues bueno, nosotros contamos con un protocolo estructurado. Iniciamos siempre con una entrevista. O sea, como la anamnesis, por decirlo. Claro, una entrevista detallada, ahí nos permite identificar diferentes dimensiones de la vulnerabilidad. En esta entrevista pues hacemos preguntas abiertas que abordan cómo es su situación familiar, cómo es económica, también en lo laboral, aspectos emocionales, sociales, y también utilizamos pues herramientas que nos ayudan a evaluar el nivel de riesgo en casos de violencia, como por ejemplo cuestionarios, ¿no? A ver si tiene un daño físico, psicológico, y también pues no es muy importante la observación directa con el paciente y con la víctima, porque muchas veces no se verbaliza la situación de forma explícita, sino que nosotros a través del lenguaje corporal, ver cómo se siente el paciente, cómo está, cómo mueve sus manos, etcétera, pues nos dan señales que nos alertan sobre posibles riesgos. Es obviamente que la identificación no solo termina en la entrevista inicial, ¿no? Siempre hay que complementar con información de tal vez una red comunitaria, algún vecino, familiares que vivan pues cerca de ellos. Básicamente un seguimiento. Y hay que hacer el seguimiento, exactamente. Claro, bueno, igual supongo que no todas las terapias son enfocadas igual a los pacientes, o sea, hay que investigar a fondo de qué manera abordar a cada persona. Exactamente, porque cada caso es diferente. No vale aplicar un formulario
podría un formulario o algún tipo de té en general. No o siempre van a terapias. tener todas las mismas técnicas, supongo, para poder entrevistar a un paciente, ¿no? Claro, la Porque forma... no todas las personas van a ir a consulta, supongo, Claro, y no siendo muchas sí. explícito, hablando. Exactamente. A veces hay que sacarles con cuchara, por decirlo así, porque no van y dicen, yo tengo esto, esto y por esto. Sino que hay que ir más a fondo de dónde viene el trauma o el daño psicológico que tiene la persona para poder abordar. Como siguiente pregunta, ¿nos podría dar un ejemplo de alguna señal o algún indicador que de pronto le hayan alertado de alguna situación grave que no era evidente a simple vista? Sí, hace tiempo tuvimos una jovencita, una chica que pues vino donde nosotros porque necesitaba mejorar su empleo. Dijo que ella tenía problemas, que quería conseguir un trabajo un poquito mejor remunerado, más estable. Pero cuando nosotros iniciamos la entrevista, en realidad no mencionó ningún acto de violencia, ni familiar, ni nada por el estilo. Pero cuando nosotros realizamos la entrevista nos dimos cuenta de cómo era su lenguaje corporal. Entonces, sí se veía como que muchos rasgos de ansiedad, un poquito tímida, y pues sí se contradijo en algunas preguntas que nosotros hicimos en lo que es la vida cotidiana. Entonces, pues, como ya tuvimos estos banderitas rojas, decidimos como que profundizar un poco más y ya hacer preguntas un poquito más directas en cuanto a la parte familiar y emocional. Y pues ahí fue cuando la chica nos comentaba que tenía problemas con su pareja, que le prohibía como, salir, que le prohibía ya llevarse con sus amigos, con ciertos familiares, y que en realidad, o sea, estaba asustada por su seguridad. Entonces, obviamente ya activamos todo nuestro protocolo de protección, y porque obviamente sabíamos que a pesar de que no hay una denuncia formal, pues ya la considerábamos como víctima. Entonces ahí sí ya iniciamos con todo el proceso para que ya no vuelva a su círculo. Claro, pero sin embargo, en estos casos, que las pacientes no denuncian formalmente, a veces ya se saben perder, o sea, cuando ya hacemos el control, de ellas no contestan, no regresan a la consulta, porque tienen miedo de decir como que, chuta, ¿qué hice? Porque conté, van a venir, nos van a buscar, no, este chico me va a hacer problemas. Y ellas se sienten ya controladas, básicamente, porque en este caso él no les dejaba salir con amigos, no les dejaba salir sola, le controlaba básicamente todo, y eso también es un tipo de violencia, porque por decir, vulnera los derechos de la chica, no la deja ser libre, claro, y ella se siente reprimida, ¿no? Bueno, ¿qué técnicas también o estrategias podríamos utilizar para generar confianza y que las personas se sientan seguras de compartirnos sus experiencias? Porque ya como comentamos, no es muy difícil que un paciente venga y se abra a simple vista. Algunos simplemente llegan a hacer tratarse y comienzan a llorar. Es un poco muy difícil, incluso en la primera consulta, conseguir lo que es la anamnesis, porque muchos no logran compartir totalmente sus experiencias, o incluso su información se les hace algo muy de ellos y no nos deja ahondar un poco más en la información del paciente. Bueno, un poquito de problemas técnicos, ¿no? Entonces estábamos abordando las técnicas para generar confianza en personas que sufren violencia, ¿no? Yo creo que sobre todo se va a utilizar aquí el compartir experiencias, ¿verdad? Sí, nosotros necesitamos generar un ambiente de confianza, porque la confianza es el pilar fundamental de nuestro trabajo aquí. Generar un espacio seguro, crear un ambiente acogedor, en donde pues la persona siente que su privacidad está siendo respetada y pues que no va a ser juzgada. De igual forma utilizamos siempre la escucha activa, siempre ponemos atención, y no solo a las palabras, sino también a su lenguaje corporal y ciertas expresiones que la persona tiene. Obviamente hay que validar siempre sus sentimientos, hacerles saber que lo que viven es real y que les está afectando y que es un problema y que merecen ser ayudados. Además, pues usamos técnicas de comunicación no violenta, obviamente para evitar confrontaciones o reproches, que pues obviamente nos van a ayudar a que la persona se abra de forma progresiva. Es clave ser paciente, porque como mencionabas, no siempre en la primera consulta pues nos van a decir todos sus problemas. Hay que tener paciencia y personas que se tardan un poco más, porque son personas que han vivido experiencias traumáticas. Entonces, generan desconfianza, obviamente. Y pues
involucramos siempre a la persona en la toma de decisiones sobre su proceso. Que se sienta que él tiene el control de su vida y que no está siendo sometida a cosas impuestas. Esos son principalmente lo que nosotros más trabajamos aquí. Ahora, ¿cómo hacemos lo que es el plan de atención personalizada? O sea, ¿cómo le brindamos una atención personalizada a las pacientes? Pues bueno, una vez que ya identificamos las necesidades, identificamos los riesgos, nosotros elaboramos el plan de acción, ¿ya? Y obviamente se va a ajustar a las prioridades y a las capacidades de la persona. Este plan es de forma colaborativa. O nos sentamos con el paciente a definir sus objetivos, que quiere, que sean objetivos alcanzables, medibles. Por ejemplo, para alguien que sufre de violencia, una mujer, el primer objetivo puede ser, no sé, garantizar su seguridad, la cual podemos coordinar trasladándole a un refugio, que tenga acompañamiento legal también. Posteriormente incorporamos, pues obviamente, la ayuda psicológica para trabajar en el trauma, fortalecer la autoestima y en paralelo ofrecemos talleres de capacitación laboral que va a fomentar a la independencia de esa víctima, que cuando ya termine su proceso pueda reincorporarse a la sociedad. Y doctor, también, por ejemplo, este plan también incluye lo que es el apoyo de otras instituciones. Por ejemplo, estamos hablando de derivación a centros de salud también, o sea, con un control médico, por ejemplo, o con asesoría legal, o incluso apoyo social. Claro, claro que sí. Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud para una revisión de cómo está de forma física, si hubo en algún caso, no sé, alguna agresión, etcétera, pues que sea ella también valorada en ese sentido. Trabajamos junto con Fiscalía para el apoyo legal y también con el MIES para el apoyo social y obviamente para darnos seguimiento, siempre coordinado entre todas las instituciones. Ya. Otra preguntita, ¿podría compartir una experiencia exitosa donde ha existido alguna estrategia o algún impacto positivo en alguna persona que haya sido violentada? Pues sí, tenemos muchos casos de personas que han salido victoriosas de todo este mal proceso. Recuerdo de una mujer que llegó con nosotros con hijos muy pequeños. Ella era víctima de una violencia física severa. Ella llegó destrozada, pues aplicamos el plan que priorizó su protección. Les pusimos de forma inmediata a resguardo a ella, a sus hijos, y siempre tenían el acompañamiento legal también. Cuando hizo la denuncia al agresor, trabajamos en sesiones de terapia que le ayuden a superar el trauma, recuperamos su autoestima. También conectamos con un programa de capacitación en donde ella pudo tener una capacitación y pudo reintegrarse y ya consiguió un trabajo. Entonces, esa forma, en ese caso, pues nos demostró que sí, con un apoyo integral, pues se puede salir. Ahora ya vive tranquila con sus hijos, pues está trabajando para poder y sus hijos ya están un poquito más grandes. Claro, o sea, esa experiencia que nos comentan no solamente fue el trabajo de una sola institución, porque aquí incluso viene lo que es el acompañamiento de apoyo social, psicológico, porque si tuvo un proceso de un año, pues no fue un proceso que fue algo lento. Ella necesitó de varias sesiones, de pronto. También requirió lo que es el apoyo legal, porque supongo que fue un proceso muy largo, con denuncias, con citas al juez, para ver también cómo quedaba el destino de los niños. Claramente. Porque seguramente le ha de haber chantajeado con que te quito a los niños, porque a veces también esa es una forma de chantaje de las parejas. Una preguntita más, ¿trabajan en coordinación con otras instituciones? ¿Cómo se organiza la red de apoyo? Sobre todo sé que aquí, aparte, bueno, aquí la parte de su apoyo siempre está constante, ¿no? Pero llegan otras fundaciones tal vez a ayudar, como he escuchado que en estas zonas está el plan internacional, etcétera, con ayudas económicas, ayudas alimenticias. Sí, de hecho trabajamos con refugios, que son quienes nos permiten darles un techo a las víctimas mientras dure todo su proceso. Como también tenemos servicios de salud mental, bueno, como ya les mencioné, fiscalía, policía especializada. También hay parte de la comunidad que nos ayuda.
tenemos mucha ayuda por parte de ellos. Entonces esta red siempre se mantiene activa, mantenemos reuniones periódicas, actualizamos protocolos, coordinamos acciones de forma conjunta y pues siempre, ¿no? Sobre todo en los casos de violencia. Es esencial el acompañamiento legal, psicológico y pues para tener una respuesta rápida, ¿no? Y coherente siempre. Doctora, ¿cómo actuamos ante una crisis o una situación de violencia inminente? Una paciente que se encuentre enfrentando una violencia, por ejemplo, física severa o incluso una violación. ¿Cómo se actúa en esa situación? Bueno, ahí de forma inmediata activamos el protocolo de emergencia. Entonces, esto implica realizar una evaluación rápida del nivel de peligro, siempre contactar a las autoridades, porque si ya sabemos que es víctima de violencia, pues necesitamos contactar con las autoridades. Nosotros ya empezamos a contactarnos con los refugios o a los familiares que sí son confiables para las víctimas y pues brindamos el acompañamiento emocional, que siempre es momento para ayudar a esa persona, para manejar el estrés, para manejar el miedo que tienen. Siempre intentamos asegurar que la persona tenga un plan de seguridad claro para los momentos de crisis, que cuente con contactos de emergencia, que tenga lugares seguros a donde ellos puedan ir y estrategias para evitar las confrontaciones con el agresor, etc. Y pues obviamente siempre hacemos un seguimiento muy cercano, siempre. Durante los días posteriores verificamos que la persona esté protegida y que los servicios estén funcionando adecuadamente. Entonces eso no es solamente una atención aislada, sino que estamos hablando de un proceso continuo de seguimiento. Y supongo que igual hacen una valoración a las personas que están alrededor de los niños, de las víctimas, que en este caso suele ser los niños. Claro. ¿No? Bien. Doctora, ¿nos podría decir cuáles son los principales desafíos que enfrenta usted al atender esta población que enfrenta violencia, como mencionamos, una población rural? Bueno, nuestro desafío más importante es la disponibilidad de recursos, es un poquito limitada, tanto humana como material, económica. A menudo siempre trabajamos pues con los presupuestos un poco ajustados. Tenemos un equipo muy reducido, nos gustaría contar con más personas para poder llegar a más víctimas. Y también pues obviamente la burocracia, la falta de coordinación efectiva entre las instituciones también pueden retrasar o nos han retrasado de hecho en ciertos procesos. Otro reto que hemos enfrentado es pues, la resistencia social y cultural. Como ya mencionamos, muchas personas, sobre todo en esta comunidad, que son muy tradicionales, no reconocen a la violencia como un problema y pues temen denunciar o por represalias, ya sea de la familia, etc. Y pues el desgaste emocional del personal también se ha sido un desafío muy grande con el que hemos tenido que lidiar, porque sí escuchamos muchos casos y nos encantaría hacer mucho más, pero bueno, lo estamos haciendo a medida de nuestros recursos. ¿Y qué nos recomendaría entonces para mejorar la atención? Sobre todo ahora que en las siguientes fases del proyecto vamos a iniciar con talleres con personas, ¿sí? ¿Qué nos recomendaría para mejorar esta atención? Bueno, sobre todo la capacitación del personal con el que ustedes trabajan. Que todo el personal esté capacitado para captar a la víctima de violencia y que no se vaya de la institución. Si ya llegó donde nosotros tenemos que brindarle el apoyo. Siempre fortaleciendo igual, bueno, las redes institucionales, mediante protocolos claros, que haya una comunicación eficiente, pues así vamos a tener respuestas más rápidas, ¿no? Y obviamente la sensibilización y la educación para la comunidad también es muy importante, prevenir la violencia, que tengamos en la comunidad una cultura de respeto y apoyo, y también pues aumentar los recursos que están destinados a este tipo de instituciones como nosotras, ¿no? Y pues promover los espacios de autocuidado para los profesionales, porque también es muy importante que como profesionales estemos bien mentalmente para poder darles la ayuda que ellos necesitan. Entonces, dentro de los talleres que nosotros podríamos realizar, ¿cree que en la primera sesión sería factible, como que dice, presentar al grupo, que se presenten, conozcan un poco de ellos? Pues todo dependerá de la entrevista inicial, cómo nosotros valoramos a la víctima, si la víctima está dispuesta a abrirse con alguien más. Siempre
igual valorar a personas que vienen con mucho miedo, que ya hacen un gran esfuerzo por estar con nosotros. Entonces, sí se le podría dejar a ese tipo de personas para las siguientes sesiones, para terapias grupales. ¿Desea agregar algo que considere importante, digamos, o sea, sobre las personas que sufren este tipo de vulnerabilidades? Bueno, sí me gustaría recalcar mucho que el trabajo con estas personas vulnerables requiere de una mirada integral, que reconozcan, hay que reconocer siempre la complejidad que ya tienen sus vidas y pues devolverles esa dignidad, el protagonismo en su proceso de terapia, etc. Y pues cada pequeño paso que tenga la víctima va a ser un paso hacia la transformación social. Es vital que todas las instituciones, como sociedad en general, pues nos sumemos a este esfuerzo. Todos podemos aportar para crear entornos más seguros, más justos, y pues de esa forma vamos a dejar de normalizar la violencia. Bueno, doctora, muchas gracias, la verdad, por esta entrevista. Esa corresponde a nuestro taller de vinculación. Y la verdad es un tema muy relevante porque la violencia, como bien sabemos, a veces no es visible a los ojos. Ya, entonces, gracias a sus aportes, podemos conocer los diferentes tipos de violencia que existen, cómo abordar y cómo replicar esta información a las personas que van a asistir a nuestro taller. Muchas gracias por su tiempo y por brindarnos la información. Sí, agradecemos mucho su tiempo, sobre todo que nos haya permitido poder realizar la encuesta. Sé que por calidad del tiempo, sí, porque son muchas actividades que hace, nos correspondió hacer juntos, pero sí nos gustaría seguir trabajando en un futuro con usted. Muchas gracias a ustedes y cuenten con nosotros. Muchas gracias.